Las historias que te contaba tu abuelo y tu tío cuando eres pequeño, ahora contadas en YouTube. Espero que disfrutes de la siguiente historia. Buenas tardes. En esta ocasión quiero hablar de algo tremendo que pasó hace muchos años en Colonia Búfalo, Chihuahua. Colonia Búfalo, Chihuahua se caracteriza por ser la tierra de la manzana. Hace muchos años un hombre que sembraba en Hermantes llegó por ahí y sembró mucha cantidad de tierra. Su nombre es Caro Quintero, Rafael Caro Quintero. Y contrató mucha gente allá en el sur. Les dijo que venían a la pizca de la manzana y resulta que venían a trabajar la droga. Bueno, en ese lugar, no voy a hablar de carteles ni nada de eso. Este canal no trata de eso. En ese lugar, hacía años que había pasado una historia. En aquel tiempo es cuando comenzaban los ejidos. Y los ejidos había mucha agua, sembraban mucho. Y cada cierta temporada que había cosechas, pues quedaba un dinerito para comprar una camionetita, estaban muy baratas, para arreglar tu casita o algo así. Había un hombre que tenía una casa grande ahí en Búfalo. Ya tenía varios años que no se veía a su familia, nada más a él. Y siempre andaba lleno de tierra, muy delgado. Le preguntaban por su familia y decía que lo habían abandonado, así nada más. Entonces realmente no sabían a dónde se había ido la familia. Los hijos, la esposa, nunca supieron. Nunca hizo comentarios de a dónde habían ido. Dijo que se habían ido de viaje, que ya no habían regresado, que estaban con la familia de la esposa en otra ciudad. En aquel tiempo no había teléfonos. De hecho, para llegar a Búfalo hacías 4 o 5 horas, siendo que está cerquita de Jiménez. Ahorita hay carretera. En aquel tiempo era un camino pero pésimo. Trabajando con él, muchas personas que lo conocieron. Anteriormente había sido una persona muy jovial, muy bromista. Luego de un tiempo se volvió huraño. No platicaba mucho. Lo invitaban a comer y casi devoraba lo que le dieran. Como que siempre traía hambre. Entonces, en una ocasión, después de algunos años, le preguntó un vecino. Le dijo, oye, ¿y tú vives solo? ¿No quieres vender la casa? Dijo, déjame pensarla y te resuelvo. Pues pasaron un tiempo. Aquel hombre no decía nada. Y empezaron a platicar otra vez. Acababan de cosechar bastante chile y maíz y les fue muy bien. Y le vuelve a decir, oye, ¿no te interesaría vender tu casa? Pues aquel hombre vivía en 2 cuartitos nada más y una letrina. La otra casa tenía como unos 4 o 5 cuartos. Y lógicamente su letrina. No, antes no se usaban los baños adentro. Era una letrina afuera. Pero tenía más patio. Y luego estaba con un cerco de alambre, pero había madera alrededor. No tenía mucha vista para adentro. No se veía. Ramas y todo lo que pudo haberle puesto el señor ahí. Él decía que para que los perros no se le metieran a hacer desastres, porque antes tenía gallinas, ya ni gallinas tenía. Acabó con todo. Entonces les dijo, sí te la vendo. ¿Cuánto me das? Pues te doy tanto. Dijo, mira, ¿cuándo me puedes pagar? Tú dime, dame 15 días y me pagas eso y un poquito más. Quedaron en una cantidad, pues en aquel tiempo no era tan exorbitante. Le estaban dando muy poco dinero por la casa. Dijo, ¿qué muebles te vas a llevar? No, dijo, te voy a dejar todo. Únicamente quiero que cuando me pagues, me lo pagues allá en Jiménez. Me vas a llevar hasta allá y allá me vas a dar el dinero. Contadito. Entonces así lo hicieron. Se llevaron el dinero en efectivo. En una camioneta lo llevaron y por ahí hasta lo subieron a un camión que iba con rumbo a la laguna, el rumbo de Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, por allá. Aquel hombre pues iba muy contento. En realidad no era tanto el dinero. Se las dio muy barata, pero él iba feliz. No llevaba más que una bolsita con una poca de ropa. Él iba feliz. Y ellos se regresaron. Inmediatamente otro día fueron a limpiar el patio, a limpiar la casa. Era un desastre la casa por dentro. Sucia como no se pueden imaginar. Olía mal. No tenía goteras. El techo estaba muy bien hecho. Las paredes también, pero muy mugrosa. Llena de tierra por todos lados, llena de basura. Inclusive de excremento de animal. Cuando ellos ahí no habían visto animales de ningún tipo. Pues pasan los días y aquel hombre por fin decide mudarse. Aquel hombre tenía 3 hijas y 2 hijos. Los 2 hijos ya eran grandecitos, de 25. El menor de ellos y 27 el mayorcito. Y la menor de las hijas tenía 15 años. Por ahí estaban repartidas las edades. No sé, no recuerdo exactamente cómo me lo platicaron. Yo no lo conocí. Todo muy bien. Oigan, de una casa de 2 cuartitos a una casa de 4 cambiaba mucho la situación. Ya las mujeres ya podían estar aparte en un cuarto. Los varones en un cuarto, las muchachitas en otro, el matrimonio en otro y ya el otro cuarto lo usaban como cocina. Pues ya cambió mucho la situación. Había más libertad, había más todo. Todo empezó muy bonito. Todo empezó con muchas ganas. La otra casita la vendieron y lo que les dieron por aquella casa había sido mucho más que lo que le habían dado a aquel hombre. Haz de cuenta que casi a la mitad de precio se la compraron a aquel señor. Entonces ellos estaban contentos porque por menos dinero habían agarrado una casa con mucho más patio, casi completamente bardeada, aunque no era barda de adobe ni de ladrillo, pero estaba cerrada. Compraron animalitos, gallinas, pusieron bonita la casa, pero había una tristeza en esa casa. Había algo que no cuadraba. Las jovencitas, las 3, se empezaron a enfermar de la nada. Les llegó mucha tristeza, se mantenían
tristes, llorando, no sabían por qué. Ellos le adjudicaban al cambio de edad, pero realmente el ciclo de adolescencia ya lo habían pasado. Los muchachos pues empezaban a salir a trabajar, es por temporadas. En el campo no todo el tiempo se trabaja, pero cuando se trabaja hay que entrarle con ganas. El primer año estuvo bien, otra vez volvieron a cosechar bien, pero cuando termina, que ya tenían ellos un año y cachito en esa casa, un año y un poquito más, una de las muchachas se les empezó a trastornar, y luego la otra, y luego la otra, y uno de los jóvenes, el mayor, a trastornárseles, a no querer salir, a no querer bañarse, a dejarse el cabello largo, las uñas. Llegó el momento que tanto los dos hijos como las tres mujeres ya no salían, porque también el otro empezó con ese problema. Nada más el papá a trabajar la labor y la mujer a hacerles comida. Después de 3 años ya ni la mamá se veía, únicamente el papá. Aquella misma faceta fue la que se repitió en el primer hombre, nada más que de aquel no se dieron cuenta. Luego de ahí aquellos hicieron unos túneles y vivían en los túneles. Únicamente salían por las noches, olían mal, ahí hacían sus necesidades en la misma cueva, hasta ya les llevaba el hombre comida. Ya trabajaba poco, ya era nada más pues para poderlos alimentar lo que podía. Había mucho conejo, mataba un conejito, unas cotuchas o codornices, como usted le quiera llamar, lo que podía, lo mataba de ahí del campo. Siempre usaba una buena resortera y pues hacía un guiso y les daba. Toda su vida estaba mal, completamente mal. Pero llega el momento que aquellos jóvenes y la mamá ya no se volvieron a ver. Únicamente a veces se escuchaba en las noches el llanto de niños bebés, pero era por unos cuantos días. No se volvían a escuchar. Se sentían presencias en aquella casa. Afuera pasabas, sentías presencias, sentías miradas en la noche. Los vecinos ya estaban alarmados. Después de un buen tiempo, aquel hombre había días que no salía a trabajar. No lo veían. Se empezó a descuidar también. Y llegó el momento en que algunos vecinos abrieron la casa pensando que el hombre estaba enfermo y que pues necesitaba ayuda. Abrieron la puerta del patio, que tenía nada más un alambre amarrado el portoncito. Se metieron, no tenía perros. Ya habían acabado con los pocos animalitos que tenían de corral. Habían tenido también conejos y gallinas. Ya habían acabado con todo. Se meten y encuentran la casa hecha un desastre, oliendo a rayos. Encuentran las cuevas. Eran 2 hoyos grandes que habían hecho, con una curva cada uno. Se meten y ahí encuentran a los muchachos y a las muchachas completamente trastornados, con el cabello largo, con las uñas grandes. Estaban comiendo posiblemente a uno de los niños chiquitos, de los que habían, porque se embarazaban de ellos mismos, y de ellos mismos se comían a los niños. Salieron asustados, fueron hasta Jiménez, pidieron el apoyo del gobierno, vino la presidencia municipal, vino la policía, los sacaron, los bañaron, cortaron las uñas. Fue una cosa que fue noticia estatal, porque salió en los periódicos. ¿Qué periódico es? No me preguntes, fue antes de mí, pero los que me contaron de buena fuente dicen que salió en los periódicos la noticia. Se los llevaron un tiempo a Jiménez, pero después de un buen tiempo ya no podían darles ayuda, tuvieron que liberarlos. O sea, no estaban en la cárcel, estaban en una especie, digamos, de manicomio, pero eso cuesta, y en aquellos tiempos no había recursos y los gobiernos no apoyaban. Los sueltan, los liberan, y aquellos jóvenes regresan a su casa junto con la mamá. Pues el papá contento porque ya los veía bien vestidos y todo. A los poquitos días se volvieron a perder, otra vez se metieron a la cueva, pero se comieron a la mamá. Pasa un tiempo más y ya no se ve al hombre. Se creía que se lo habían comido. Esta historia te la comento porque después de un buen tiempo, entre ellos estaban destruyendo ellos mismos, y entre ellos mismos había canibalismo. Al final quedó solamente uno de los hijos, y la gente, cuando ya descubrió cómo estaba el asunto, lo sacaron, lo corrieron, y al parecer taparon las cuevas y le prendieron fuego a la casa, la destruyeron. ¿Por qué? Porque no podía seguir aquel hombre ahí. Era un peligro para el poblado. Era pequeño el poblado, pero era un peligro para aquel poblado. Esto te lo comento porque hay muchas personas que compran casas sin saber qué es lo que hay adentro. Muchas veces llegas a una casa y se sienten presencias. Desde que llegas, sientes que en un rincón hay una presencia de algo, pero no sabes qué es. Volteas a ver y por lógica no ves a nadie. Nadie te está viendo, nadie te está cuidando, pero sientes esa presencia. Es lo que ellos sintieron cuando entraron a aquella casa. Cuando sientas algo así, si vas a comprar una casa, no la compres. Tienes que buscar a alguien que pueda ayudarte a orar por esa casa y que sepa hacerlo. Si no, mejor déjalo así. Pasan los años y aquella historia se perdió. Mucha gente se olvidó de ella, las nuevas generaciones ya no lo saben. Pero por ahí con el tiempo, alguien había guardado el periódico y me lo enseñó. Dijo, mira, ¿tú conoces Colonia Búfalo? Sí, claro que sí. ¿Has ido muchas veces? No he ido muchas veces, pero conozco Colonia Búfalo y Plan de Ayala, otro ejido que está enseguida, que fue donde sembró Caro Quintero la droga. Dijo, bueno, ahí en Búfalo, el único
único hijo que quedó. Se fue con rumbo a Plan de Ayala y luego de ahí se perdió y aparentemente no supieron dónde quedó. Al final de cuentas llegó a Jiménez, pero en una situación muy deplorable. Pasaron unos días y aquel muchacho ya no quería comer. Al principio llegaba con la gente y le pedía comida. Algunos sí le daban, otros no, pero ya después no pedía. Y la gente que lo llegó a ver tirado le ofrecían de comer y no quería. Murió. Pero déjame te digo, hubiera sido una oportunidad muy bonita haber comprado una casa libre de este tipo de cosas. Y aquellos jóvenes se hubieran casado, hubieran procreado, hubieran sido felices. Sin embargo, no fue así. Esto no es una historia paranormal, es una historia real que ocurrió en aquel poblado. La situación es que desde el primer dueño algo pasaba, algo había. Los primeros pobladores de aquel ejido después comentaron que al parecer la esposa de este señor había hecho unos acuerdos en un trabajo de brujería y algo le salió mal. No se puede hacer ese tipo de cosas, no se debe hacer ese tipo de cosas. Yo en lo personal evito cualquier tipo de situaciones, pero en aquel tiempo era algo bien común y no valoraban, se metían donde podían, hacían lo que primero que les contaban y hubo consecuencias. Una de esas consecuencias fue que aquella familia terminó mal y pues tristemente al decir terminó mal pues acabaron con su vida, siendo ellos unos jóvenes que el mayor tenía 20 y tantos, la menor 15, pues tenían todo por delante para haber salido de una mejor forma. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir por aquel rumbo. Ya pregunté y nadie me supo decir dónde estaba la casa. Solamente un viejecito estaba en una tienda tomándose un refresco y llegué y lo saludé. No me conocía, pues lógicamente. Y ya le pregunté por esa casa. Dijo, mira, no queda más que aquel montón de tierra que se veía. Pero ahorita hasta la fecha no es de nadie y no queremos a nadie ahí adentro. Lo que se perdió, se perdió. Dice, ahí se perdieron vidas, se perdieron cosas. De la primera familia nunca supimos. Creemos que cuando aquel hombre ya vio que se habían acabado entre ellos, tapó los pozos que ellos se habían hecho, los túneles. Pero estos muchachos posiblemente reabrieron los mismos túneles o abrieron otros nuevos. Dice, pero ya no quisimos saber, no quisimos saber. De hecho, algunos vecinos que habían querido un terrenito por ahí enseguida, mejor se deshicieron de ellos y agarraron para el otro lado del pueblo, porque se seguían sintiendo presencia, se sentía aquella maldad. ¿Qué es? No sé, pero de que existen cosas raras en los pueblos, sí existen. Y esto, vuelvo a repetirte, pasó en Colonia Búfalo, Chihuahua, del municipio de Jiménez, la tierra de la manzana. Y hasta aquí termina mi relato. Saludos, gracias. Y si la historia que usar te ha gustado y tú tienes una historia que contar, me gustaría que nos compartieras al correo electrónico historiasdelmonte@gmail.com o al WhatsApp al 639-116-5767. Nos puedes enviar audio y video. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, y también nos puedes escuchar por Spotify. Muchas gracias y hasta pronto.